Your government has abandoned you. They have ordered you to die, GI. Do not trust them. ¿Qué tienen en común la independencia de decenas de países en Asia y África, una guerra en las selvas de Vietnam y un conflicto que sigue generando tensiones en Medio Oriente hasta el día de hoy? Aunque parezcan acontecimientos muy distintos, todos están relacionados con uno de los periodos más importantes del siglo XX, la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió profundamente. Nuevos países surgieron tras siglos de dominación colonial. Las grandes potencias compitieron por expandir su influencia y comenzaron conflictos cuyas consecuencias todavía afectan a millones y millones de personas. En este contexto se desarrolló el proceso de descolonización, mediante el cual numerosos pueblos de Asia y África lograron independizarse de las potencias europeas. Al mismo tiempo, Vietnam se convirtió en uno de los principales escenarios de la lucha entre el comunismo y el capitalismo. Y mientras el mundo se dividía en bloques enfrentados, en Medio Oriente comenzaba un conflicto que continúa hasta la actualidad, el conflicto palestino-israelí. Para comprender estos procesos es necesario analizar sus causas. Hoy vamos a explicar la manera en la que todos estos hechos estuvieron vinculados con la Guerra Fría y la transformación del orden mundial. La descolonización fue el proceso mediante el cual numerosos territorios de Asia y África lograron independizarse de las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de 1945, gran parte de estos continentes estaba bajo el dominio de países europeos como Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Portugal y Holanda. Estas potencias controlaban los recursos económicos, la política y las decisiones de gobierno de sus colonias. Después de la guerra, Europa quedó muy debilitada económicamente y perdió gran parte de su capacidad para mantener esos territorios bajo control. Al mismo tiempo, surgieron movimientos nacionalistas que reclamaban el derecho de cada pueblo a gobernarse a sí mismo. Además, la ONU defendía el principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, el derecho de cada nación a decidir libremente su futuro político. Como consecuencia, comenzó un proceso de independización que transformó completamente el mapa mundial. En Asia, India y Pakistán se independizaron del Reino Unido en 1947. Sri Lanka obtuvo su independencia en 1948. Malasia en 1957, Filipinas en 1946 e Indonesia logró independizarse de los Países Bajos. Vietnam, Laos y Camboya también dejaron atrás el dominio colonial francés. En África ocurrieron procesos similares. Ghana se independizó en 1957, Nigeria y República Democrática del Congo en 1960, Argelia en 1962 y después de una larga guerra, Kenia en 1963. Más tarde, Angola, Mozambique y Guinea-Bissau lograron independizarse de Portugal durante la década del 70. La descolonización permitió el nacimiento de decenas de nuevos estados independientes. Sin embargo, muchos de ellos enfrentaron pobreza, dependencia económica, conflictos internos y dificultades para construir gobiernos estables. Por eso comenzó a utilizarse el término Tercer Mundo, para referirse a numerosos países recientemente independizados con bajos niveles de desarrollo económico. Además, años más tarde, muchos de estos países se integraron a una economía mundial basada en el libre comercio y la apertura de mercados, aunque esto no siempre eliminó las desigualdades heredadas del periodo colonial. La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría y se desarrolló entre 1955 y 1975. Vietnam había sido una colonia francesa. Tras la derrota de Francia, la Conferencia de Ginebra de 1954 decidió dividir temporalmente el territorio por el paralelo 17. Al norte quedó Vietnam del Norte, dirigido por Ho Chi Minh y organizado bajo un gobierno comunista. Al sur quedó Vietnam del Sur, gobernado por Ngo Dinh Diem y apoyado por Estados Unidos. La división debía ser temporal y luego debían realizarse elecciones para reunificar el país, pero nunca se llevaron a cabo. En Vietnam del Norte, Ho Chi Minh impulsó una reforma agraria mediante la cual las tierras fueron distribuidas entre los campesinos pobres, generando un fuerte apoyo popular. Mientras tanto, en Vietnam del Sur surgió el Frente Nacional de Liberación, conocido como Vietcong. Su objetivo era derrocar al gobierno del sur y reunificar Vietnam bajo un único gobierno comunista.
La guerra se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría. Vietnam del Norte recibió apoyo militar y económico de la Unión Soviética y China, mientras que Vietnam del Sur fue respaldado por Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas. A pesar de su superioridad tecnológica, Estados Unidos encontró enormes dificultades para derrotar al Vietcong. Los guerrilleros utilizaban la guerra de guerrillas basada en ataques sorpresa y emboscadas en la selva. También construyeron extensas redes de túneles donde podían esconderse, almacenar armas y desplazarse sin ser detectados. Otro elemento fundamental fue la ruta de Ho Chi Minh, una compleja red de caminos que atravesaba Vietnam, Laos y Camboya. Por allí se transportaban armas, alimentos, medicinas y soldados. Aunque Estados Unidos bombardeó repentinamente estas rutas, nunca logró destruirlas completamente. En 1968 tuvo lugar la ofensiva del Tet. Aunque las fuerzas comunistas sufrieron grandes pérdidas, demostraron que siguen teniendo capacidad de combatir y debilitaron la confianza de la población estadounidense en la posibilidad de ganar la guerra. Ante el creciente rechazo social, Richard Nixon impulsó una política llamada vietnamización, que consistía en transferir progresivamente la responsabilidad del conflicto al ejército de Vietnam del Sur. En 1973 se firmaron los Acuerdos de París y Estados Unidos, donde se hablaba del retiro de sus tropas. 2 años después, en 1979, Vietnam del Norte conquistó Saigón y el país quedó unificado bajo un gobierno comunista con el nombre de República Socialista de Vietnam. El conflicto palestino-israelí es uno de los más complejos y prolongados de la historia contemporánea. Para comprenderlo, es necesario explicar algunos conceptos importantes. El término semita se utiliza para describir pueblos unidos por un origen lingüístico y cultural común. Entre las lenguas semitas se encuentra el árabe y el hebreo. De este mismo tronco cultural surgieron las 3 grandes religiones monoteístas, conocidas como religiones abrámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. También es importante diferenciar a árabes y turcos, ya que pertenecen a pueblos distintos y poseen idiomas diferentes. Los orígenes del conflicto se remontaron a fines del siglo XIX, con el surgimiento del sionismo, un movimiento político que proponía la creación de un Estado judío en Palestina. Muchos judíos consideraban que Palestina era su tierra histórica y comenzaron a emigrar hacia esa región. Durante las primeras décadas del siglo XX, Palestina estaba bajo el control británico y estaba habitada mayoritariamente por población árabe palestina. Las tensiones aumentaron con la llegada de inmigrantes judíos y se profundizaron después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Los dirigentes judíos aceptaron la propuesta, mientras que los líderes árabes y palestinos la rechazaron. El 14 de mayo de 1948 se proclamó oficialmente el Estado de Israel. Inmediatamente comenzó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel se enfrentó a Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano. Al finalizar la guerra, Israel amplió considerablemente su territorio. Como consecuencia, cientos de miles de palestinos abandonaron sus hogares o fueron desplazados y se convirtieron en refugiados. Este problema continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto actualmente. Ser palestino significa pertenecer a un pueblo árabe con una identidad histórica y cultural vinculada a Palestina. Actualmente, muchos viven en Gaza, Cisjordania, Israel o en comunidades de refugiados distribuidas por distintos países. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como la OLP. Su objetivo era representar al pueblo palestino y luchar por la creación de un Estado palestino independiente. Uno de sus dirigentes más importantes fue Yasser Arafat. Uno de los principales puntos de disputa es Jerusalén. Israel considera que la ciudad es su capital histórica e indivisible, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén esté como la capital de un futuro Estado palestino. Entre 1987 y 1993 tuvo lugar la primera intifada. Posteriormente se produjo una segunda intifada, caracterizada por enfrentamientos más violentos. También surgió Hamas, una organización palestina creada en 1987 que actualmente gobierna la Franja de Gaza. La relación con la Guerra Fría también fue importante. Israel se alineó con Estados Unidos y el bloque occidental. Por otro lado, movimientos palestinos como la OLP recibieron apoyo de países vinculados al bloque socialista y anti-imperialista. Actualmente continúan las disputas por las fronteras, Jerusalén, los asentamientos israelíes, la seguridad de Israel, el reconocimiento de un Estado palestino y el futuro de Gaza y Cisjordania. La guerra de Vietnam mostró cómo la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética convirtió conflictos locales en escenarios de la Guerra Fría.
Y el conflicto palestino-israelí demuestra cómo las disputas territoriales, políticas, religiosas e históricas pueden mantenerse durante décadas y seguir influyendo en la actualidad. Comprender estos procesos nos ayudan a entender mejor muchos de los conflictos, desafíos políticos y tensiones internacionales que todavía existen en el mundo actual. Muchas gracias por escuchar.